tú sígueme. Para el evangelista Juan el seguimiento es primordial. Jesús nos llama a seguirle. Esa es la decisión trascendente para todo discípulo. Sígueme. Es el cumplimiento de la propia vocación, la gracia a la que estamos llamados. Seguirle es identificarse con la vida de Jesús para asimilarnos en su ser hijos de Dios. Es aceptar a Cristo como luz, camino, verdad y vida, y poder entrar en el misterio del amor del Padre. Jesús nos hace una oferta personal para que le conozcamos y sigamos sus enseñanzas, particularmente la del amor fraterno, que llena todo el Evangelio de Juan. Un amor que ha de impulsarnos a ser gratuitos, solícitos y constantes en procurar el bien de nuestros hermanos, incluso con el sacrificio de nuestras propias vidas, como Jesús nos enseñó. No hay límites ni fronteras en el amor, así termina Juan su Evangelio, certificando sus recuerdos y su admiración. El discípulo amado manifiesta su reconocimiento y fidelidad a Jesús con la transmisión veraz de su escrito. ¿Estamos dispuestos a aceptar esa relación personal con Jesús que dé sentido a toda nuestra vida? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron, y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Pedro,
Volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos, queridos amigos, y ya hacia el fin de este relato de Hechos de los Apóstoles, escuchando la vida de Pablo, una vida realmente apasionante. Pablo llegó a caminar más de 15.000 kilómetros. Fue encadenado muchas veces, fue martirizado, apedreado 2 veces, flagelado varias veces, naufragó 2 veces. Pablo también sufrió de diversas enfermedades en toda su vida, digamos por razones de los viajes, de neumonía, fiebres muy altas. Fue mordido por la serpiente cuando iba camino a Roma. Bueno, Pablo fue una vida realmente apasionante. Pareciera que en toda su vida vivió como 100 vidas. Toda su experiencia estaba llena de gracia, de la misericordia y del amor de Dios, porque había experimentado lo que significaba en su vida la mirada amorosa de Dios. Y cuando llega a Roma para despedirse, comienza a escribir sus últimas cartas, su despedida, pero lo primero que hace es convocar a los judíos para decirles que él no ha hecho nada, digamos que a nivel político, en contra de ellos en Jerusalén. Su juicio, dice él, no tiene ninguna explicación, porque de hecho, estando en Jerusalén, fue liberado. No encontraron ninguna razón. Sin embargo, los judíos de Jerusalén presionaron para que él fuese condenado, y él apeló entonces a Roma para venir ante el César. Bueno, allí estuvo 2 años en Roma y aprovechó esos 2 años para conversar con los judíos, para predicar intensamente. Mucha gente iba a verlo, a escucharlo. Él estaba allí, seguía escribiendo. Dice: por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, puesto que llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel, a causa de Cristo. Decía él: bueno, podrán encadenar mi cuerpo, pero no mi espíritu, no pueden encadenar mi palabra. La palabra de Dios es vida y es libre. 2 años enteros pasó allí en Roma, en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y le explicaba la vida de Jesucristo. Enseñaba con absoluta libertad y sin estorbo alguno, dice el texto de Hechos de los Apóstoles de este día. Realmente una vida apasionante. Ojalá y pudiesen ustedes acercarse hasta él a través de sus textos, incluso en internet, metiendo la palabra San Pablo, aparecen muchas películas muy buenas. Están ahora gratis en YouTube y otras ofertas que hay para acercarse a esta vida tan interesante. En el Evangelio, Jesús nos dice: sígueme, a través de la vida de Pedro. Quien quiera comprometerse, pues encontrará muchos obstáculos, muchas dificultades, pero él insiste en que sígueme, digamos, ponte en camino, actúa coherentemente y encontrará también a cambio muchas bendiciones. Pidámosle a Dios que, así como lo hizo
San Pablo, lo hizo San Pedro, siguieron coherentemente en todos los momentos dando testimonio decidido de lo que significaba el amor de Dios. Su rostro era expresión para la comunidad de generosidad, de cercanía, de ternura, de compromiso, que hoy día en Venezuela nosotros también tengamos esa fortaleza para ser testigos del amor de Dios en medio de las dificultades y penurias que tanta gente está padeciendo. Que seamos ese signo amoroso de Dios y esa mano siempre tendida y dispuesta a ayudar a los más necesitados. Que Dios les regale un hermoso día y mis bendiciones para todos. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tu María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar.